Les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes, también para todos los seguidores de nuestras redes sociales, de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes 15 de febrero del 2021 y pues tenemos el privilegio de estar aquí, de estar vivos. Un día más de vida. También tenemos el privilegio de tener este segmento, Construyendo Hogares Sólidos, lo dirige el pastor Boris y con todas las enseñanzas, bueno, estamos listos a crecer más espiritualmente. Así es que le damos la bienvenida, Pastor Boris, ¿cómo está? Gracias, querido Jorge. Una vez más con nuestros amigos de la radio, con, con toda la pasión, con todo el corazón para pasar un buen tiempo estudiando la palabra. Creemos que Dios tiene un mensaje para ti en esta tarde. Entonces, vamos a entregar este tiempo a Dios haciendo una oración. Amado Padre, queremos darte gracias por esta tarde, por este tiempo. Oramos, Señor, que tú puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver con claridad cuáles son las riquezas, Señor, a las cuales tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Muy bien. Hemos empezado una serie de mensajes que probablemente tú te preguntarás y dirás, ¿qué tiene que ver esto? Perdón, con la familia, ¿qué tiene que ver? Y en más de 30 años de experiencia, pues yo pienso que este es lo fundamental de una pareja, que una pareja pueda entender el señorío de Cristo, por ahí empezamos, y luego entender el mensaje de la cruz. Si no entiendes estos mensajes, probablemente tu corazón va a desfallecer a la mitad del camino, porque definitivamente necesitamos entender qué es lo que Dios hizo en la cruz. ¿Qué es lo que Dios hizo? De pequeño nos dejaban ver películas de Jesús, nos hablaron de Jesús, eh, etcétera. Eh, yo desde pequeñito me acuerdo que yo sabía que Jesús murió en la cruz y sabía que Jesús había muerto por mis pecados, que había muerto por nuestra culpa. Y ya, pero entonces mi, no sabía nada más. Yo decía, bueno, qué bien, gracias a Dios murió, pero mi vida no cambiaba, no había ningún cambio interno en mi corazón porque no entendía la cruz. Al pasar los años, me di cuenta que aunque Jesús me había salvado, aunque asistía a la congregación, eh, de todas maneras, yo seguía pecando considerablemente. O sea, no podía salir de mi estado lamentable de cometer pecados todo el tiempo. Entonces, recuerdo que todos los domingos yo pasaba al frente llorando a pedir perdón a Dios y arrepentido. Y un hermano se acercó y me dijo, la congregación quedaba en el segundo piso de un edificio. Y este hermano me dijo, Boris, todos los domingos pasas, viejo, debes tener mucho peso en el corazón. Un día vas a aparecer en el primer piso con tanto peso. Y se rió y se fue. Pero a mí me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar mucho. Decía, es verdad, o sea, mi vida no cambia, no pasa nada. Sigo en lo mismo. Parece un círculo vicioso, peco, rezo, empato. Recuerdan que ese término yo lo aprendí aquí en Colombia, peco, rezo y empato. Y mi vida seguía siendo intrascendente. Eh, no se veían cambios radicales y profundos. Entonces, en ese estado lamentable en el que me encontraba, pues acudí a Dios en su misericordia y oré y le dije, Dios, por favor, muéstrame. Tu palabra dice que de mi interior correrán ríos de agua viva y yo no veo que eso pasa.
Señor, soy una máquina una fábrica de hacer pecados. Y no entendía. Hasta que Dios me llevó personalmente al libro de Romanos y empecé a estudiar los Romanos durante mucho tiempo. Y un día de esos, Dios reveló su verdad. Entonces, mi vida cambió radical y profundamente. Fue como voltear la arepa, ¿sí? Prácticamente. Entonces, hablábamos de que cuando Jesús murió, pues yo morí. Eso dice la palabra en Romanos capítulo 6, ya hemos hablado de eso. Si no viste la anterior programación, pues te invito a que la veas, está grabado y puedes verlo. Cuando Cristo murió, yo morí, pero cuando Cristo fue sepultado, yo también fui sepultado. Pero cuando Cristo resucitó, yo también resucité juntamente con Cristo, pero la Biblia dice, ya no para andar en mis propios caminos, sino para agradarle a Dios. O sea que Dios toma mi vida y Él a cambio me entrega una vida nueva que viene del cielo, y esa vida que viene del cielo es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso dice la palabra. Y esto para mí revolucionó mi vida porque yo decía, Jesús fue el único que agradó a Dios. Entonces la ley me puede decir lo que no debo y lo que debo hacer, pero la ley no me capacita para cumplirla, sino que la ley más bien me condena, me hace ver mi pecado, me hace ver mi condición de pecador, pero no me da la salida, no me dice cómo es que debo vivir una vida victoriosa. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que la ley fue un ayo que nos llevó a Cristo. Entonces, cuando en esa época yo me veía como un hombre pecador, un hombre que pecaba continuamente y que no había ninguna esperanza en mí, y veía la ley, yo decía, pues yo todo el tiempo me la paso quebrantando la ley, Dios mío, ¿cómo hago? Pero claro, el hecho de ver mi pecado, el hecho de ver mi condición a través de la ley, hizo que la ley hizo su papel en mi vida y me llevó a los pies de Cristo. Y cuando me llevó a los pies de Cristo, yo pude entender por la gracia y misericordia de Dios que Él es mi Señor y mi Salvador. Entonces caí rendido a sus pies, entregué mi vida al Señor por su gracia, por su misericordia, no por obras, sino por gracia. Y a partir de ese momento mi vida cambió absoluta y radicalmente, ¿sí? No estoy diciendo que no volví a pecar, pero hubo un cambio muy radical en mi vida. O sea, muy radical. Entendí cómo debo enfrentar el pecado. Entonces decíamos que en Romanos capítulo 6, versículo 11, la palabra de Dios dice, así pues, esa palabra, así pues, tiene una connotación muy interesante. Así también vosotros, dice, así también vosotros, Romanos capítulo 6, versículo 11. Entonces, esa palabra, así pues, nos tiene que llevar al versículo anterior. Porque en el versículo anterior, en el 10, dice, porque en cuanto murió, refiriéndose a Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, la palabra de Dios nos muestra, nos da la salida para enfrentar el pecado, no en nuestras fuerzas, no en nuestra fuerza de voluntad, ni en nuestras ganas de querer salir del pecado, sino que a través de Cristo, a través de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra se encarga de decir que no es por obras, sino por gracia. La salvación es por gracia, no por obras. Entonces, en el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. He ahí esa palabra maravillosa que dice que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy frente al pecado, vamos a poner un pecado que es bastante, en este tiempo, bastante nombrado y no sé, probablemente el 90% de los hermanos en las iglesias cayeron en este pecado tristemente, ¿no? El pecado de la pornografía. Tan fácil sentarse frente a un computador y sencillamente espichar una tecla y ya estás metido en un mundo de tinieblas. Entonces, a veces ese pecado nos hunde tan profundamente que no somos capaces de salir por nuestras propias fuerzas. Quiero darte una noticia. Alguien me decía, Boris, es difícil. Yo le decía, no, no es difícil, estás equivocado, estás totalmente equivocado. No es difícil, es imposible. O sea, tú no puedes salir del pecado por ti mismo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a hablar de este tema, la mayoría de la gente se rasga las vestiduras porque no entiende, pero yo quiero que vayamos con la palabra y vayamos mirando lo que la Biblia dice para que tus ojos no se abran tanto, ojalá se abran tanto, grande, pero de asombro y de gratitud de cómo Dios nos libró del pecado y de la muerte y de nosotros mismos. Entonces, cuando estoy frente al computador, como decíamos, y estoy a punto de entrar a una página que no debo entrar, si no tienes a Cristo, tú puedes decir, no, no voy a entrar, no voy a entrar, no voy a entrar, voy a ser fiel a mi esposa, voy a ser fiel a mí mismo, a mis hijos, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Puedes repetir eso, y hay gente que lo hace, no necesitas a Cristo, no necesitas a Dios para hacer eso. Solamente necesitas concentrarte bien, repetir varias veces y ya. O si prefieres, como los monjes antiguos, coger un cinturón con clavos y golpearte en la espalda y decir, no, no voy a pecar, no voy a hacer, no lo voy a hacer. Puedes hacerlo también si quieres. Pero no es la forma en cómo Dios nos dice que debemos tratar el pecado. ¿Sí? Aquí vienen las buenas noticias. Las buenas noticias es que cuando Jesús murió, yo morí, pero morí al pecado. Y la Biblia dice que yo debo considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando estoy a punto de espichar esa tecla, el Espíritu Santo te trae a la memoria y te dice, estás muerto al pecado. Y tú dices, tu palabra dice, Señor, que yo estoy muerto al pecado. Debo considerarme muerto al pecado, pero vivo para ti en Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, me considero muerto a este pecado de pornografía. Le pones nombre y apellido para que suene feo y lo aborrezcas. Y entonces decidas irte a dormir o hacer algo bueno con el computador, ¿no? Hay muchas cosas buenas que puedes hacer en un computador. Hay muchas cosas buenas que puedes hacer por las redes sociales, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita. En sí mismo, las redes sociales no son malas, ¿no? Es como el cuchillo del carnicero, ¿no? Que en las manos del carnicero, pues él va a hacer un corte, filete excelente, pero en las manos de un asesino, el mismo cuchillo puede servir para matar, ¿no? Entonces, el computador no es un problema, es el uso que le das. Y el computador no es algo que tiene vida ahí, que va a salir una mano misteriosa, diabólica, satánica, que te va a atrapar y te va a obligar a poner a espichar las teclas que no debes. No. Pero tampoco es en tus fuerzas. La Biblia dice que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces seguiremos leyendo. El versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea que no debe reinar en nosotros el pecado, ¿sí? De modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias.
pensamientos desordenados. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. No puede haber vida de resurrección si no hay muerte, amados. La palabra de Dios dice que Dios nos ve muertos en Cristo Jesús. Estábamos tan muertos que cuando sepultó a Jesús, nos sepultó a nosotros también. Entonces, desde el punto de vista de Dios, quiero que entiendan que para Dios nosotros estamos muertos y sepultados y hemos resucitado juntamente con Cristo, ya no para vivir para nosotros, sino para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces dice, si entendemos esto, pues no presentemos nuestros cuerpos a la iniquidad. Entonces, relatándoles algo para que podamos entender, iban en un tren 4 personas en esos trenes antiguos que se miraban cara a cara a las 4 personas y al medio había una mesa. Generalmente esos trenes eran así. Y entonces uno de ellos dice, vamos a viajar, tenemos un viaje muy largo y yo les sugiero que juguemos un juego de naipes. Entonces sacó el juego de naipes, pero en esa cultura jugar naipes era pecado, era mal visto. Entonces, uno de ellos dice, disculpen, pero yo no puedo jugar. Lo siento mucho. Y uno de ellos le pregunta, ¿y por qué no puedes jugar? No, porque no traje mis manos. ¿Cómo así que no trajiste tus manos? Ahí las tienes colgadas de tu hombro. Y él dijo, no, lo siento mucho, no son mis manos. Estas manos le pertenecen a Jesús. Los otros quedaron locos, ¿no? Pero fue una buena oportunidad para que él pudiera compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Esa concepción debemos tener. No debemos presentar nuestros cuerpos ni nuestros miembros y que sean usados para el pecado, porque ya no son nuestros. Jesús los compró con precio de sangre, le pertenecemos a él. Y la palabra de Dios dice que debemos presentarnos como vivos de entre los muertos. Entonces, tú no puedes presentarte como muerto. Tienes que presentarte como vivo de entre los muertos. O sea, ya resucitado. Entonces, si resucitaste, ¿qué quiere decir? Que ya moriste. Y si no moriste, pues quiere decir que no resucitaste. Entonces, en ese contexto, quiero leerles Colosenses capítulo 3, versículo 1 para adelante. Voy a leer en una versión paráfrasis para que puedan entender bien lo que la palabra de Dios nos muestra. Dice así, si ustedes resucitaron, en la Reina Valera dice, si pues habéis resucitado. Muy interesante, ¿no? Si ustedes resucitaron, cuando Cristo resucitó, fijen la mirada en las grandes riquezas y el indescriptible gozo que tendrán en el cielo, donde Él ocupa junto a Dios el sitio más excelso de honor y poder. Dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos y a los muertos no les importa este mundo. Su verdadera vida está en el cielo con Cristo y Dios. Qué interesante, ¿verdad? En esta versión nos habla claramente. Nosotros ya hemos muerto al pecado y no tenemos por qué poner nuestros miembros en servicio al pecado. No, la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer eso. ¿Sí? Entonces, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es muy sencillo. Cuando nosotros pedimos a Dios que alumbre nuestros ojos para que podamos ver cuáles son las riquezas a las cuales Él nos ha llamado,
Dios va a alumbrar nuestro entendimiento. Pablo pedía y decía, Señor, dame sabiduría e inteligencia espiritual para que yo pueda ver cuáles son las riquezas a las cuales tú me has llamado. Y no está hablando de riquezas de dinero, está hablando de riquezas espirituales. Y estas son las riquezas. Que tú puedas entender que cuando Jesús murió, tú moriste, y que cuando Jesús fue sepultado, tú fuiste sepultado, pero cuando Jesús resucitó, tú fuiste resucitado, ya no para andar en tus propios caminos, sino para andar en su voluntad. Eso es una gloria, eso es un regalo, eso es una bendición, eso es algo maravilloso. Entonces, la palabra más trascendental que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento es la palabra en él. ¿En quién? Por él. Porque aquí la palabra de Dios no nos dice que Dios hizo algo para que yo me beneficie de manera personal. O sea, no. Dios hizo las cosas y las puso en Cristo. O sea, si Jesús no estuviera ahí, nada de la palabra tendría sentido para nosotros. Pero gracias a Dios que las cosas han sido hechas por Dios en Cristo Jesús, porque para Él fueron creadas todas las cosas. Para Él, por medio de Él, ¿sí? Él es la vida. Él es la luz de los hombres, la vida de los hombres. Él es el Zoe, la vida espiritual que vino a este mundo, ¿sí? Para alumbrar nuestras tinieblas, para alumbrar, para traer convicción de pecado, para atraernos hacia Él, para entender y saber que somos de Él, que le pertenecemos a Él, que vivimos para Él por medio de Él y nos movemos en Él, para entender que Él es la vid, yo soy el pámpano y separado de Él nada puedo hacer. El pámpano en sí mismo no tiene vida. El pámpano si no está en la vid se secará. Eso dice la palabra. Entonces, Pablo concluye de una manera muy categórica y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué no se enseñoreará? Pues, amados, nos alegraremos porque el pecado no se puede enseñorear de una persona que está muerta. Y la Biblia dice que yo debo considerarme muerto al pecado. Entonces, cuando estoy frente a una situación donde debo tomar una decisión para pecar o no pecar, yo debo acudir a la palabra y decir, Señor, tu palabra dice en Romanos capítulo 6 que yo debo considerarme muerto a este pecado. Por lo tanto, Señor, por tu verdad, por tu palabra, por tu gracia, por tu amor, por tu Espíritu Santo, Señor, yo me considero muerto a este pecado. Ahora, no estamos hablando solamente de pecados terribles como matar, como robar, como, no sé, qué otros pecados horribles más. Pero a veces, ahora, usted una vez más me preguntarán, ¿qué tiene que ver, Boris, esto con los matrimonios? Pues tiene todo que ver, tiene mucho que ver. Porque cristianismo no se trata de nosotros. Cristianismo se trata de Jesús. ¿Cuántos maridos, cuántos esposos tratan a sus esposas como un zapato viejo? Y las insultan, les gritan, les dicen de todo, cuando la palabra de Dios dice, traten a sus esposas como a vaso más frágil. Honra, dale honor a tu esposa. Eso dice la palabra, trátala sabiamente. Eso dice la palabra. Pero hay días que uno se levanta y empieza a gritar con la esposa y empieza a alterarse. Algunos tristemente llegan a los golpes, a los puños. Y claro, luego se arrepienten y piden perdón y traen florecitas, etcétera. Y bueno, eso está bien, no vamos a decir que está mal, pero eso no sana las heridas. Las heridas quedan ahí, los gritos quedan ahí, las palabras hirientes quedan ahí en los recuerdos.
Los golpes quedan no solamente en el rostro, sino en los recuerdos, en el alma. Y esas heridas son difíciles de curar. Cuando estoy así iracundo, yo debo decir, Señor, yo estoy muerto a la ira. Muerto a la ira, Señor, pero vivo para ti en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tengo por qué gritar a mi esposa, no tengo por qué gritar a mis hijos, no tengo por qué gritar a mi hermano en la fe, no tengo por qué alzar la voz, no tengo por qué estar pensando cosas feas, horribles. Me declaro muerto a este pecado en el nombre de Jesús. Esa es la forma en que debemos tratar el pecado. Eso es lo que la palabra de Dios me muestra, cómo debemos tratar el pecado. Entonces, si nosotros pudiéramos, por la gracia de Dios, entender esto, obviamente te vas a dar cuenta que ya no es en tus fuerzas, es en la gracia. Es si te paras en la verdad y hablas la verdad y crees la verdad. ¿Cuál es la verdad? Según Romanos capítulo 6. La verdad, según Romanos capítulo 6, es que cuando Jesús murió, yo morí. Y cuando Jesús fue sepultado, yo fui sepultado juntamente con él. Y cuando resucitó, yo fui resucitado con él. Pero la Biblia se encarga de decirnos claramente que resucité juntamente con Cristo, ya no para andar en mis propios caminos, no para entender que ahora soy de Él, le pertenezco a Él, vivo por Él y por medio de Él. En Él soy, en Él existo y en Él me muevo. Eso dice la palabra. Él es la vid, yo soy el pámpano, separado de Él nada soy. Ahora tengo una vivencia con Dios maravillosa, porque he sido injertado en la vid verdadera y la misma vida de Jesús empieza a fluir en mí, que soy el pámpano. Y por esa consecuencia de mi unión con la vid verdadera, yo puedo llevar frutos para la gloria de Dios. Eso no tiene nada que ver conmigo. Nada que ver. Porque Dios en su palabra nos hace ver que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de los pactos de Dios, enemigos de Dios en nuestra mente. Éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. ¿Sí? Y hacíamos la voluntad de la carne y estábamos entregados a la carne. En esas condiciones Dios nos rescató. Porque la palabra de Dios dice, pero Dios, en su inmenso amor, por el gran amor con que nos amó, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, voy a leer, me quedan unos minutos más, voy a leer Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si por la ley fuera la justicia, o sea, que si yo fuera capaz en mis fuerzas, sin Cristo, por tomar mis buenas decisiones, perdón la redundancia, y yo pudiera decir, bueno, ok, a partir de ahora me arrepiento y yo decido amar a Dios, yo decido cumplir la ley. Entonces Pablo está diciendo, no yo, Pablo dice, la Biblia dice, Dios dice, el Espíritu Santo está hablando a través de Gálatas capítulo 2, versículo 21, dice, si la justicia fuera por la ley, entonces, dice, entonces por demás murió Cristo. Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. A veces lo tenemos enceguecido.
Y probablemente este tema no te gusta, probablemente este tema, no sé, no te agrada, pero ¿qué podemos hacer? Está ahí en la palabra de Dios, está tan claro, nos habla tan claro. Necesitas orar a Dios y pedirle que alumbre los ojos de tu entendimiento. Dios te ama. Y Él sabía que tú no eres capaz en ti mismo de agradarle a Él. Por eso es que la palabra de Dios dice, cuando Jesús estaba siendo bautizado, decía Dios el Padre, desde el cielo se escucha una voz maravillosa y dice, este es mi Hijo en quien tengo toda mi complacencia. Porque solamente Jesús cumplió la ley. Entonces, tú no eres capaz, pero Jesús vino a vivir su vida por ti y a cumplir por ti lo que tú no eres capaz de hacer. Es por gracia, por fe. Si permaneces en la vida, vas a poder llevar frutos para la gloria de Dios. Debes considerarte muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. El tiempo se nos fue. Esperamos el próximo lunes volvernos a ver. Querido Jorge, muchas gracias. Hace un tiempo maravilloso. El próximo lunes nos vemos para seguir inquiriendo en la palabra y pidiéndole a Dios que alumbre nuestros ojos para entender qué fue lo que pasó en esa cruz maravillosa. Muchas gracias, mis queridos hermanos.